Ok. Muy buenas tardes a cada una y a cada uno de ustedes y gracias por estar presentes en esta octava sesión de recontextualizar la teología de la liberación, una relectura de Mysterium Liberationis. Hoy en esta sesión vamos a trabajar moral fundamental en la teología de la liberación, tomando un escrito de Francisco Moreno Rejón, importante teólogo, sobre todo en esta perspectiva, ¿no? de la moral, y además alguien muy vinculado al trabajo del Instituto Bartolomé de las Casas y del CEP, ¿no? El CEP tiene varios textos fundamentales escritos por parte de él, ¿no? Entonces, una pregunta que va a guiar digamos, en esta sesión, durante, digamos, la lectura que se va a hacer, es ¿cuáles son los criterios éticos que defiende la teología de la liberación hoy? Como ya sabemos, tenemos una sesión dividida en cinco partes. A la primera estará la exposición de Marco, luego habrá un tiempo para diálogo, un breve descanso y luego, digamos, una explicación, ¿no? De una relectura del texto mismo que nos propone Moreno Rejón y luego un diálogo sobre esta propuesta, ¿no? Para nuestro actuar. Entonces, nuevamente, gracias y bienvenido Marco, y gracias Marco. Muy bien, gracias José Luis. Qué bueno también verte por aquí. Nosotros hemos estado como moderadores de las tres instituciones y ahora otra vez nos toca por acá. Yo siempre muy gustoso que nos acompañes. Y, y bueno, como bien dices, solo un comentario muy breve a propósito de esta presentación del autor. Em, Él es doctor en teología moral, trabajó en la diócesis de Chosica, trabajó fuertemente en Brasil y tiene estos libros que apuntan a pensar la teología moral en toda América Latina. Entonces estamos frente a un grande y hemos revisado un texto que dentro del camino que hemos tenido hasta ahora es un texto corto, ¿no? Es un texto corto. Como habíamos dicho en algún momento, ya estamos en la página del libro Mysterium Liberationis, en la página casi 300, así que estamos, estamos con una lectura así veloz semana a semana. Bien, entonces paso a compartir pantalla y empezamos con estos breves minutos para recordar lo que ustedes han leído. Y los que no han podido leer esta semana, bueno, aquí tienen un breve resumen al respecto. Bien, el teólogo Francisco Moreno Rejón propone que la teología moral de las teologías de la liberación, ya para el año 80, al término, habían llegado a un proceso de maduración. Habían tenido un trayecto de los años 80 que habían como agarrado cierta madurez específicamente en Brasil. Ahora vamos a mirar algunos detalles. Pero la idea, un poco la tesis en general del texto es la teología moral, pese a que no ha sido lo central para la teología de la liberación, no nació como teología moral, ya para fines de los años 80 había agarrado cierta madurez donde varios teólogos a nivel de América Latina habían también construido perspectivas éticas dentro del quehacer de la teología de la liberación y que todas estas concepciones estaban interconectadas. Esa es un poco la tesis principal. Para eso entonces el texto recorre como tres momentos. El primero es este desarrollo histórico que es muy breve, él no profundiza como en otros textos. El segundo es explícitamente qué cosa es el método de la teología moral dentro de las teologías de la liberación. Y finalmente desarrolla la idea de el contenido, el carácter de,
de esta concepción ética. Entonces vamos a hacer estos tres momentos brevemente. La primera tiene que ver con esta historia breve. Las teologías de la liberación se desarrollaron con un enfoque no específico en la teología moral, ¿no? O sea, no nacieron como teología moral. Esto el autor lo reconoce y nos dice que la teología moral más bien se desprende de la teología de la liberación bajo la dimensión totalmente pastoral. Es decir, la construcción moral nace desde el trabajo de las bases, con la gente, desde la opción por los pobres, ¿no? Entonces es una moral, como ven ustedes, construida desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, como podría pensarse en varios otros lugares. De esa manera el autor sostiene que hubieron como dos pensadores claves para esto. Uno, Enrique Dussel, que ustedes han escuchado seguramente de él, em, que tiene toda esta perspectiva de colonial, que vincula la historia con la filosofía, que repiensa un carácter histórico distinto. Y el otro es Juan Carlos Escanone, referente con Francisco, ¿cierto? Con la concepción de la teología del pueblo. O sea, para el autor, estos dos pensadores marcaron el inicio de la teología moral para América Latina en la teología de la liberación. Entonces, a partir de eso empezó a desarrollarse ciertos esbozos y que luego empezaron a aparecer otros teólogos en la misma consigna, pero que se articularon con dos grandes eventos. El primero, el encuentro de profesores de teología moral en Brasil, ¿no? Primer gran momento que para él permite la articulación de la teología moral. Y el segundo evento es que sobre el primer Congreso Latinoamericano de Teología Moral en el año 1987. Entonces, la impresión del autor es que estos dos eventos marcaron una especie de articulación de una red de teólogos morales de la teología de la liberación. A partir de eso, sostiene que hay dos elementos adicionales. El primero, la publicación de numerosos artículos de la época, en los años 80, eh, desde América Latina, y entonces empieza a rastrear a algunos teólogos en particular, ¿no? Menciona un peruano, un brasileño, un chileno, un uruguayo, etcétera, publicaciones. Y el segundo nivel tiene que ver con la docencia expresada en la creación del Instituto de Teología Moral de Sao Paulo. Como ven, hay un enfoque muy situado en Brasil, ¿no? Entonces, el argumento tiene que ver con que ahí nace la teología moral eh, en ese país y luego se expande a América Latina. Bien, es muy breve este primer apartado, no me detengo más y paso al segundo punto, que aquí tiene que ver ya con el contenido, específicamente sobre el método. Entonces, la pregunta sobre el método para el autor tiene que ver con tres dimensiones. Yo aquí las voy a sombrear para que las miren con más claridad. Entonces, la teología moral para él, para el autor, dentro de la teología de la liberación, tiene que ver con ciencias sociales, primer apartado. Segundo, con un carácter filosófico. Y tercero, con un carácter hermenéutico. Son tres claves que para él van a fundamentar la ética en el quehacer de la liberación. El primero tiene que ver con algo que hemos ya dicho, yo lo voy a repetir muy rápidamente, y es que las ciencias sociales, para el autor, marcan el punto inicio de referencia para pensar los conflictos éticos. El punto de partida es la experiencia, ¿no? Esto en la teología de liberación, en cada una de las sesiones lo hemos repetido, y en este caso es claro porque tú no puedes pensar o no puedes discernir dilemas éticos si no es primero desde la experiencia, y las ciencias sociales, para el autor, permiten justamente tener una foto clara eh, de lo que va sucediendo. Segundo, la vertiente filosófica. Para el autor,
la racionalidad filosófica permite pensar no solamente al sujeto que se pregunta por los dilemas éticos, sino también además se permite pensar que los dilemas éticos están conectados con el mundo, con la ecología, por ejemplo, con las estructuras sociales, con las diferentes dimensiones no antropológicas, ¿no? Entonces, esa es una segunda dimensión, pero la filosofía, entonces, es presentada como una concepción holística, ¿no? Por eso yo pongo aquí las palabras que él usa: realidad, historia, hombre, mundo, ¿no? Pensar todas las dimensiones. Y la tercera, que fundamenta la ética, tiene que ver con la clave hermenéutica. Y aquí hay un punto clave que es el quehacer ético tiene que tener criterios y esos criterios los encontramos en el texto bíblico. Entonces, la Biblia para el autor funciona como un punto de partida, entendiendo que lo que aparece en la Biblia no es un manual, sino más bien son experiencias que se han acumulado y reflexionado y se han compartido en esta revelación de Dios en la historia. Entonces, funciona como un proceso de aprendizaje también. Entonces, el punto de partida es la Biblia, pero cuidado con pensar que la Biblia es un manual, sino es un cúmulo de experiencias, ¿no? Un cúmulo de experiencias para eso. Voy a ponerme un poquito más acá. Ya está. Listo. Muy bien. Eh, listo. Y entonces, estas tres claves permiten ahora pensar, nos dice el autor que las tres claves, tanto las ciencias sociales, la filosofía y el carácter hermenéutico, o sea, desde la clave bíblica, tiene que tener un lente, un enfoque. Y ese enfoque es la perspectiva de la opción preferencial por los pobres, que tiene tres ideas que él insiste, ¿no? Yo aquí las he marcado en comillas para que a veces se piensa que la opción preferencial por los pobres es como todo y nada a la vez, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Acumula sí una posición, pero hay que definir también qué hay dentro, ¿no? Y el autor lo define. Dice, primero, supone un reverso de la historia. ¿Qué es esto? Construir una perspectiva desde los oprimidos, es decir, de los que no tienen voz. Este es el punto de partida, ¿no? Uno puede pensar en los diferentes lugares donde ustedes están, ¿no? Trabajando, ya sean colegios, ya sean cárceles, ya sean pastorales, etcétera, ¿no? Es punto de partida la persona que ha sido invisibilizada en la historia. Segundo, la periferia de la sociedad, porque no solamente es que la historia ha ocultado ciertas vidas, ciertas historias, ciertos relatos, sino también que la periferia de la sociedad supone que hay hoy insignificantes y que hay personas que han sido por acciones y totalmente inhumanas expectorados de la comunidad, ¿no? Entonces ese es el segundo punto de partida. El primero, histórico, gente que en la historia ha sido invisibilizada. Segundo, gente que hoy está en los márgenes. Y tercero, tiene que ver con entender, y esto es algo, me parece novedoso, por lo menos hasta ahora de lo que hemos ido trabajando, es que el punto de partida es que es desde los márgenes, pero justo en esos márgenes está la mayor cantidad de personas en América Latina. O sea, cuando miramos la desigualdad, hay un cúmulo muy pequeño dentro de la sociedad alta y la mayor cantidad de personas son las excluidas. Entonces, el punto de partida no solamente es excluidos minoritarios, sino es como la mayor cantidad de personas hoy está sufriendo exclusión, ¿no? Entonces, el punto de partida también tiene que ver con un colectivo grande que ha sufrido en la historia. Bien, ese es respecto al método, ¿no? Recuerden tres perspectivas: ciencias sociales, filosofía y hermenéutica, pero con los lentes desde la opción preferencial por los pobres en estas tres dimensiones: reverso de la historia, periferia de la sociedad y desde las mayorías de un pueblo oprimido.
Finalmente, el texto termina con tres ideas sobre el contenido, ya no el método, sino sobre el contenido de la ética en las teologías de la liberación. Este contenido lo propone, eh, digamos, de tres maneras también. A la primera le llama modelo moral, al segundo, una sistematización de la ética, y la tercera, este talante pastoral. Ahora vamos a mirar de qué va esto. Primero, la ética respecto a este modelo moral. Para esto el autor propone nuevamente tres ideas dentro de este primer punto. Primero, ¿cómo detectar este modelo moral, este contenido del modelo moral? Bueno, dice, lo primero que hay que hacer es mirar la dimensión económica, social y política que hoy, en los años 90, en esa época, estaban bloqueando el desarrollo de los ciudadanos, especialmente los más pobres, ¿no? Podemos pensar en varios ejemplos, ¿no? El neoliberalismo, o pensar en que el desarrollo económico tiene que ver con la idea del chorreo, ¿no? O que el sistema político, en el caso peruano, por ejemplo, es clave, hoy está viviendo una serie de reformas, incluso constitucionales. Tenemos otra constitución ya, ¿cierto? Distinta desde hace unos años, por las pequeñas reformas que luego finalmente dañan al más vulnerable, o incluso la sociedad. Uno podría pensar en las formas de racismo que todavía permanecen hoy, ¿no? Pero tres niveles, dice él, ¿no? Primero, económico, social y político. Segundo, el modelo moral tiene que ver con una significación histórico-utópica, es decir, entender que la persona excluida debe ser y tiene que ser dueño de su propio destino. O sea, no está pensando en personas en una dimensión ética que sea asistencialista, sino que las personas pobres, los vulnerables, puedan hacerse cargo de sus propios trayectos. Y entonces no se trata de ayudar un día, ¿cierto? O varios días generando una dependencia, sino de construir condiciones de posibilidad para que ellas y ellos salgan de ese proceso de exclusión. Y el tercero es la dimensión teológico redentiva salvífica. Acá lo sombreo para que lo miren. Y esta es la dimensión, digamos, fuertemente desde la fe, porque va a separar esos términos para poner en el centro, voy a sombrearlo aquí para que se entienda, eh, que son lógicas de Dios y lógicas de Cristo, ¿no? O sea, la ética supone tener lógicas de Dios y lógicas de Cristo para ponerle contenido moral a nuestros discernimientos. Y eso entonces, saber, por ejemplo, o reconocer que la revelación de Dios en la historia es una revelación de Dios en contra de las injusticias, en contra de la opresión, o regresar a Cristo y entender que Cristo, bueno, Jesús de Nazaret, eh, se opuso a la violencia contra los excluidos, ¿no? O sea, ¿cuál es esa lógica de Dios y cuál es esa lógica de Cristo, ¿no? Ese es el razonamiento que nos plantea el autor. Y luego, en segundo lugar, eh, después de esto, presenta la espiritualidad, una espiritualidad, le llama a él una sabiduría espiritual, que plantea la idea de que la espiritualidad no es un momento de oración, tampoco es una forma eh, de vida, sino es el conjunto y completud del ser humano que en cada momento sigue siendo espiritual, ¿no? Esa es la idea del autor. Y por eso es que la espiritualidad siempre está antes incluso de la propia reflexión, ¿no? Los que tienen más familiaridad con Gustavo Gutiérrez siempre insistió en sus textos en que la teología de la liberación es acto segundo, porque el acto primero era la acción, pero también el silencio.
¿no? La práctica, pero también la espiritualidad, ¿no? La profundidad. Este autor va en la misma línea, ¿no? La sabiduría espiritual permite luego un proceso de reflexión, pero la espiritualidad está en todo momento, desde el inicio. Y finalmente, y ya con esto acabo, el talante pastoral, ¿no? Aquí el autor va a referir que el contenido ético no tiene que ver solamente con la lógica de Dios, la lógica de Jesús, tampoco tiene que ver con esta dimensión pastoral en toda la dimensión humana, sino además tiene que ver con que hay que poner el punto de partida en esa espiritualidad y construcción ética desde las bases, desde las propias comunidades creyentes. Entonces, a la inversa de lo que se piensa con la doctrina, ¿no? Que hay que mirar la doctrina y ver qué nos dice la encíclica tal, qué nos dice la doctrina social de la Iglesia, o qué nos dice el último discurso del Papa, o la última encíclica que va a salir, me parece, ya en unos días, ¿no? O sea, a la inversa, es no solamente miremos eso, sino que entendamos que eso es un resultado, porque el punto de partida es la experiencia de ese etos popular, ¿no? Ese etos comunitario. Bien, me quedo ahí y espero haber resaltado los puntos centrales del texto. José Luis, Sí, muchísimas gracias, Marco, por hacer esa síntesis, ¿no? De la propuesta de Francisco Moreno, ¿no? De una ética que parte de una reflexión histórica de los pobres, ¿no? Quisiera entonces ahora, en este momento, que podamos plantear algunas preguntas, comentarios a lo que nos ha señalado Marco. Entonces, abro la sesión para que el que quisiera pudiera intervenir o escribir también por el chat su consulta, su opinión, su comentario. mientras que se van Ujú. animando, yo creo que no sé si a todos les ha pasado, pero a veces si el punto de entrada suele ser moral fundamental, ¿no? O teología moral, uno piensa que la entrada del autor es un recorrido incluso de la propia doctrina social de la iglesia, ¿no? Esa es un poco la primera intuición, ¿no? Eh, o incluso uno dice, bueno, ¿cómo trae a colación ahora esta tradición fuertemente de Tomás de Aquino para la sociedad contemporánea? Que es, muchos teólogos hacen la misma jugada, ¿no? En el buen sentido lo estoy diciendo, ¿no? Eh, cómo Tomás de Aquino hoy nos puede decir algo de otra manera, etcétera, ¿no? Pero acá el autor es muy interesante porque ni en los pies de página aparece Tomás de Aquino, ¿no? Eh, y tampoco aparecen citados documentos eclesiales. Es muy interesante. O sea, el camino es totalmente, como decía José Luis ahora que cerraba, es una construcción desde abajo hacia arriba y pone en el centro la experiencia, pero no solamente lo deja así a la libre, sino trata de dar como métodos, contenidos, para que ese horizonte ético pueda desarrollarse, ¿no? Eh, entonces, nada, solo quería resaltar eso para que vean que sí es una mirada distinta a la que quizás algunos teólogos podrían esperar, ¿no? Pero nada, quien quiera comentar el texto un poco o reacciones. Puedo probar, formular Sí, adelante, David. gracias, una pregunta o una reflexión, tal vez. Me ha impactado bastante el texto, la, la gran exposición también del profesor Marco.
eh, eh, porque hay una interactividad, diría yo, constante, ¿no? Entre la práctica, la reflexión, pero que esto ya proviene incluso de la época de Cristo. Es decir, el logos de Cristo que refleja el logos de Dios para señalar cuál es el camino eh, hacia la liberación, hacia la salvación, la liberación de los condicionamientos del mundo material. Esto, mientras yo leía el texto en estos días, me vino a la mente eh, lo que decía Heráclito sobre Logos y la ciudad. Entonces, la ciudad está construida en base a un logos, a una planificación que compromete al ciudadano, a los que viven en esta ciudad, para cumplir con las leyes que van a crear la armonía en ese espacio. Entonces, en ese sentido, cumpliendo el proceso, digamos, de cumplir los mandamientos, en este sentido, no es una obligación, sino más bien es un esfuerzo de liberación, en el sentido que cumpliendo esas normas podemos alcanzar el camino correcto para poder entrar en sintonía con el logos de Jesús y a través de Jesús con el logo del plan divino de Dios para con nosotros y liberarnos, ¿no? De estos condicionamientos materiales que podríamos llamarles pecado también, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. El pecado como error, como falla, como camino equivocado. Por eso que hay también el imperativo de, mm, no me viene bien la palabra, la metanoia, ¿no? Corregir los caminos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya las señales de la liberación están desde el inicio, como propuesta, y a través de nuestro proceso hermenéutico en la historia, elevándolo de la praxis a la reflexión, porque lo que hace Pablo de Tarso también es reflexionar. Pedro reflexiona, hay discusión entre ellos. Este evangelio es solamente para nosotros, es para todo el mundo, ¿no? Y se tienen el primer encuentro entre los dos para decir, no, es para todo el mundo, Cristo vino para todo el mundo. Entonces comienza un percurso de desarrollo, de movimiento, de una dialéctica destinada a comprender el logo de Cristo, pero a través de las acciones que nos conducen a resultados. Por ejemplo, me recuerdo un ejemplo que puso una vez un amigo, ¿no? Místico. Decía, si tú le hablas a un niño y le dices, mira, no pongas la mano en el enchufe que te va a pasar corriente, el niño no sabe qué es la corriente. Entonces, pero sí ve el enchufe. Entonces, de malcriado pone el dedo en el enchufe y le pasa la corriente. Entonces aprendió que no debe poner la mano en la corriente. Entonces, como que el camino de Jesús, traducido en los evangelios, nos da ya las bases para construir el ethos, el ser cristiano, con sus normas, con su moral, con su ética, pero no como imposición, sino como un saber que lo va a llevar a un camino de liberación. Eso es la impresión que me ha dado el texto y creo que hay una interactividad constante, ¿no? Entre el camino que uno realiza dentro de lo que nosotros llamamos moral como ethos y ética como reflexión de esa moral en el contexto de, digamos, de un proceso de liberación constante. Hasta ahí he llegado más o menos en mi comprensión, pero es una cuestión interactiva constante, ¿no? Que nos abre la mente para decir, bueno, yo tengo mis problemas personales porque es parte de nuestra naturaleza equivocarnos.
cometer pecados, cometer errores, pero a través de mi fe yo puedo redimirme hasta cierto punto. Una vez establecida esta comprensión, establezco la intersubjetividad con los otros hermanos que están trabajando a esos niveles para poder construir la red de relaciones que nos va a permitir en esa interactividad otra vez descubrir más riqueza de la verdad profunda que nos ha dejado Cristo. Y entonces así alcanzamos los niveles en la historia, en el camino, cada vez más complejos, como es la organización social, la organización política, cómo es que ingresa la imperfección del pecado también en la administración. Nos anula el sentimiento de pertenencia a este ser divino, ¿no? A nuestra divinidad que ha dejado en nosotros. Entonces nos, ¿cómo se dice? Nos atrapa en otras lógicas, en otros modos de ser, en consumismo. Nos enfría nuestros sentimientos, nuestra empatía natural, ¿no? El día de ayer yo estuve en una manifestación contra Palestina, que en Milano. Y en un momento tuvimos que arrodillarnos, era un flash mob, y tuvimos que arrodillarnos, pero como teatralizando el evento del asalto a la nave humanitaria que iba portando socorro a Gaza. Pero lo impactante era que habían puesto registraciones, grabaciones de los bombardeos, los gritos, balas, una cosa terrificante, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo nosotros, Europa, ya no hay cristianismo, nuestros sentimientos se han enfriado, la gente ya no se conmueve por estas cosas? Entonces hemos entrado en un camino muy peligroso, ¿no? De, ¿cómo se dice esto? No sé si es, bueno, dice una parte de la Biblia, no temed a aquellos que matan el cuerpo, sino que matan el alma. Y en ese sentido estamos muriendo del alma, nos estamos mecanizando, el hombre cosificado, ¿no? Que consume la racionalidad, que y vota, usa y vota, usa y vota. Entonces el ser humano es usado por su fuerza de trabajo y después ya no sirve, ¿no? Entonces eso los vacía Mm, interiormente. ujú. Bueno, muchas gracias. Disculpe que me he excedido un poco de repente. Mm, Gracias. Ok, y tengo la pregunta de Isabel. Adelante. Ujú, ujú. Gracias, José Luis, gracias Marco por esta entrada al texto. Yo tenía dos comentarios, ¿no? La primera, quizás si podrías profundizar, hay una dimensión ahí que me parece bien importante en este rescate que también tú haces de cómo esta cuestión del desarrollo de la ética es un desarrollo profundamente que vincula lo teórico, lo abstracto con lo práctico, ¿no? De hecho, hay una parte, hay una dimensión utópica donde la utopía no se entiende como una cuestión meramente subjetiva, sino que tiene incidencias en la acción, ¿no? En el texto lo mencioné ahí también, ¿no? Dentro de estas dimensiones de la ética. Ujú. Entonces, no sé si podrías hacer allí alguna profundización. Y mi segundo comentario venía en línea con lo que tú dijiste para motivar las reflexiones también, ¿no? Esta entrada y esta perspectiva de la moral es una perspectiva, si se quiere, un poco más social frente a una moral que actualmente está quizás un poco más vinculada a la moral sexual, ¿no? Me venía a la mente un poco algunos comentarios respecto, bueno, comentarios que hizo León XIV en alguna de las entrevistas que tuvo en sus visitas a África hace algunos meses, cuando, digamos, él hablaba sobre los énfasis, ¿no? Que hacía la propia iglesia en el desarrollo del magisterio a nivel de moral, ¿no? Entonces, no sé cómo tú ves ese balance, esa situación a nivel de América Latina, ¿no? Yo creo que acá hay un aporte muy, muy valioso
que creo que es importante rescatarlo, ¿no? Quizás eso lo podríamos discutir ya en la segunda parte y ahí un poco me reservo también, pero un poco de repente si nos puedes compartir estas impresiones sobre eso, ¿no? Gracias. Sí. Adelante, Marco. Creo que podemos trabajar esas dos intervenciones y hacer la pausa. Gracias, José Luis. Sobre el comentario primero de David, em, a mí se me vino a la mente cuando mm, estaba haciendo la referencia con Jesús, ponía en el centro la idea del logos. Yo creo que una interpretación interesante para esto es pensar lo que Skillebeck llama experiencias de contraste. Este término ayuda mucho, me parece. Experiencias de contraste porque las experiencias de contraste para Skillebeck, este teólogo, bueno, que es de Países Bajos, pero contribuyó mucho al Concilio Vaticano II, etcétera, pone la idea de que las experiencias mismas tienen una doble dimensión, ¿no? Una dimensión que puede ser de dolor, por un lado, pero también tienen otra dimensión, que es una dimensión más bien de esperanza. Y esas dimensiones están entrelazadas por la propia experiencia, no son principios que nacen por manuales, sino que la propia experiencia genera dolor, pero al mismo tiempo genera posibilidades de superar ese dolor. Y que eso siempre se hace comunitariamente. Entonces, claro, desde ahí para Skillebeck el punto de referencia cuando trabaja las experiencias de contraste es Jesús. O sea, Skillebeck es conocido en el quehacer teológico por su cristología. Tiene una trilogía sobre Jesús. Y toda la experiencia de contraste es hacia Jesús, ¿no? O sea, Jesús vivió esa experiencia y la superó y interpreta la cruz de esa manera, interpreta la resurrección, interpreta la propia vida de Jesús. Entonces, quizás eso ayuda en el sentido que David lo está compartiendo. El segundo comentario tiene que ver con lo que decía Isabel. Yo creo que el punto ahí sobre la primera parte de su comentario tiene que ver con que el autor está poniendo en el centro la agencia humana. O sea, por un lado, las estructuras generan desigualdad, hay dilemas o discernimientos más difíciles en contextos más desiguales, ¿cierto? Es más fácil decidir cuando hay contextos más equitativos, es más difícil discernir en contextos de desigualdad, pero en esos contextos el autor menciona que esta concepción histórica utópica no nace solamente por la revelación de Dios, sino principalmente por la acción humana. Entonces, ah, eh, hay una diferencia, si quieres, entre lo que significa porvenir y lo que significa devenir, ¿no? El devenir es los acontecimientos históricos donde el ser humano no necesariamente actúa, y más bien el acento del autor es en el porvenir. Es que ese devenir es transformado por el porvenir, porque el sujeto asume justamente y se hace cargo de su propio destino. Entonces, lo utópico es generado, es construido, es creado por el propio sujeto y la propia comunidad. Y sobre lo segundo, em, yo ahí solo un comentario muy breve para ir, porque creo que ya estamos con la hora para la primera parte, pero yo le daría la vuelta a este comentario de Isabel para pensar no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. O sea, el ejemplo, me parece muy interesante el ejemplo, ¿no? Es qué pasa con esta herencia patriarcal que se ha movilizado en espacios eclesiales, también evidentemente está en la sociedad, pero que está en los espacios eclesiales y que hoy termina siendo un debate, ¿cierto? Por ejemplo, en el Sínodo de la Sinodalidad. Fue un debate, ¿no? El número 60 me parece que fue ¿no? Donde hubo mucha discusión, ¿no? ¿Qué cosa poner, qué cosa no poner? Cómo ponemos participación? O si ponemos también decisión, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, para el autor, por lo menos para este texto,
El autor lo que menciona es que para que veamos cada documento o veamos cada decisión, lo que hay que hacer es encontrar el circuito desde el inicio, desde las bases, cómo se han ido construyendo, porque ese documento que miramos es más bien el reflejo, el resultado de esa comunidad creyente que tenemos. Entonces, por ejemplo, si miramos, siguiendo un poco el autor, ¿no? Si miramos que todavía tenemos desafíos en nuestras propias documentos eclesiales, o hay ausencias en nuestros documentos eclesiales, es para el autor una consecuencia que tiene que resolverse desde las bases, ¿no? Entendiendo que la ética de las bases debería reflejar lo que la Iglesia Universal refiere. Entonces, eh, yo creo que no he tratado de resolver la pregunta, me parece muy desafiante, pero creo que el autor entra más bien de abajo hacia arriba más que de arriba hacia abajo. Eso por el momento, José Luis. Espero haber ayudado en algo. Bien, entonces, si les parece, nos podemos tomar unos 5 minutos de receso y continuamos con la segunda parte, digamos, ya trabajar un poco una relectura, ¿no? Del texto, digamos, de 20 minutos y de ahí una discusión sobre ello, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Entonces, siendo las 6:48, nos volvemos a ver a las 6:53 más o menos. Ujú. Ok, gracias. De acuerdo.
Bien, estamos por ahí. Presente. Muy bien, perfecto. Gracias, David. Bienvenidos nuevamente. Entonces, ahora le doy, ¿no?, nuevamente el pase a Marco para esta propuesta de relectura, ¿no? De lo que nos plantea Francisco Moreno, ¿no? Con una moral, una, desde una perspectiva de los pobres, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, eh, más asentada a nuestro contexto en la que nos toca vivir, pero también a los desafíos que aquello nos representa, sobre todo mirando ese texto desde el hoy, ¿no? Con las nuevas realidades, algo que señalaba también Isabel. Adelante, Marco. Gracias, José Luis. Y me Bien, imagino que la grabación continúa, ¿no? Para sí, esa sí, puesta. Ok, sí, sí. Gracias a ti. Voy a entonces a compartir pantalla. Em, Esta vez voy a conectar algo que diríamos que se está trabajando mucho por este lado del continente, pero pensando siempre en los espacios de vulnerabilidad, no solamente América Latina, se está pensando también en África, en Asia, y es en el fondo conectar dos teólogos que hoy, digamos, una es austriaca y está trabajando en la universidad donde estoy yo, en la KU Leuven, que se llama Judith Gruber, y el otro es un teólogo que se formó en Oxford y que también insiste un poco en el carácter de la novedad. Ahora voy a explicar un poco más el asunto. Bien, entonces paso a ver si espero explicar bien el tema, porque son densos los dos, pero yo he puesto aquí algunas ideas que me parece como claves. La propuesta para recontextualizar la ética de la teología de la liberación mantiene en conectar, por un lado, la tradición de la iglesia, que me parece que podría ser una crítica al autor que acabamos de ver, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿y dónde aparece la tradición en el camino? No hay mucho trabajo ahí, pero al mismo tiempo en el ayornamiento, ¿no? David, que está en Italia, seguramente le suena muy claramente la palabra, pero bueno, el Concilio Vaticano II, el ayornamiento es la conexión con la realidad, el ponerse al día, ¿no? Se suele traducir como ponerse al día para nuestros tiempos. En ese sentido, esta propuesta trata de encontrar este balance, pero dejando claro que se trata de una apuesta eh, hacia el futuro y hacia la esperanza. Ahora vamos a ver por qué. Por ello, lo que propongo es conectar la perspectiva que acabamos de ver de Moreno con la perspectiva de Judy Gruber y la perspectiva de Samuel Wells. Estos dos teólogos contemporáneos permitirán abrir la puerta para que la ética encuentre voces liberadoras para nuestros días. Y para eso voy a presentar primero a la perspectiva de Gruber, luego la de Wells y finalmente un ejemplo que tiene que ver con un texto bíblico específico que nos puede ayudar a entender el asunto. Solamente para marcar algunas ideas, lo que quiero que me sigan en el hilo argumentativo, primero es sobre Gruber, la idea del disenso, o sea, la ética necesita el disenso, pero con una comprensión distinta. Ahora vamos a ver que en en la segunda sección, la idea que quiero que mantengan es la improvisación, ¿no? Para Wells, la ética necesita de improvisación. Ese es otro tema que voy a desarrollar muy brevemente.
Y finalmente vamos a ver un texto bíblico para que entendamos cómo el disenso y la improvisación se conectan con la ética en términos bíblicos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vayamos por el primer punto. La teóloga austriaca Judith Gruber propone la teología del disenso. Esta teología arguye que mientras que los consensos proponen acuerdos que construyen, al mismo tiempo, y eso tiene que ser muy claro, dejan en los márgenes a los más vulnerables. Ojo con esto, ¿no? Los consensos es posible que dejen en el margen a los más vulnerables. Las razones pueden ser de cualquier tipo, ideológicas inclusive, pero incluso las que apuestan por el bien común como principio mayor pueden hacer mucho daño a la persona humana, ¿no? Parece una paradoja, pero claro, Gruber, como otros autores, han insistido que muchas veces se pone en alto la idea de que vamos a trabajar por el bien común y al mismo tiempo estamos excluyendo a quienes no van a contribuir con el bien común o quienes pueden ser perjudicados en nombre del bien común, etc., etc., etc. Entonces hay una alerta aquí que nos plantea Gruber. En ese sentido, la teóloga Gruber propone que para que la Iglesia abrace una perspectiva más dinámica, debe abrazar los disensos. Estos disensos, ojo, no son solo formas de conflicto o tensión, sino son, ojo, tensiones que se producen debido a que se introduce a quien había sido excluido. Esto es muy importante porque está conectado con la teología de la liberación, ¿no? El disenso o la tensión se produce cuando se introduce a quien había sido excluido. Por ello, estas formas liminales o sinuosas entre quienes están incluidos y quienes no generan preguntas, cuestionamientos y esfuerzos, digamos, epistémicos de reflexión para optar una opción preferencial por los pobres desde la ruptura del consenso normalizado. En esa línea, la ética, desde esta perspectiva, ya no puede ser solo una forma de adoctrinamiento que viene desde arriba hacia abajo, sino que la tradición eclesial, las encíclicas, las conferencias episcopales, los sínodos e incluso los concilios no pueden mirarse de manera estática, sino por el contrario, entendidos como resultados dinámicos, cambiantes y fluctuantes, totalmente inacabados, ¿no? El ejemplo claro es, ahora sale una encíclica, por ejemplo, con el Papa León XIV, pero la encíclica que sale siempre es una encíclica inacabada. Entonces es un poco la perspectiva. Porque hay experiencias que están todavía ocultas y que pueden nutrir esa mirada, ¿no? Por ello, la ética que se ha construido debe seguir siendo no solo reinventada, sino principalmente interrumpida o irrumpida desde el excluido. De tal manera que si las teologías de la liberación insistieron en las ciencias sociales, la filosofía y la hermenéutica, como vimos en la primera parte de la sesión, ahora de lo que se trata es de profundizar en cuatro puntos. Primero, detectar quién ha sido excluido del discurso del bien común. ¿Quién ha sido excluido? Segundo, generar un disenso crítico nombrando al excluido. Uno puede pensar, por ejemplo, hoy en la población LGBTQ+, en las mujeres, en algunos sectores de la iglesia. Uno puede pensar en los pobres, ¿cierto? Y así uno puede pensar incluso en las huellas ecológicas. Tres, integrarlo en el aparente consenso. Y cuatro, establecer un principio, ojo, de movimiento, principio de movimiento de la experiencia creyente. De esa manera, la ética ahora tiene las bases no solo en el vulnerable, quien irrumpe, sino en la perspectiva del disenso que rompe con las bases escritas, manteniendo lo fundamental.
O sea, está rompiendo siempre lo que aparentemente ha sido un consenso o lo que ya aparentemente está establecido. Para esta mirada, en la misma doctrina social de la Iglesia, los mismos manuales de ética, las mismas concepciones incluso de las propias catequesis, deberían ser irrumpidas por justamente este disenso desde la opción por los pobres, ¿no? Ya, mantengan esa idea y quiero que la conecten con esta segunda idea. Ahora pasemos a la concepción de improvisar. Después de la irrupción de los pobres, con la idea del disenso, desde la perspectiva del disenso, ahora sugiero que pasemos a la improvisación del teólogo Samuel Wells. Esta perspectiva permite abrazar la improvisación como horizonte ético para la Iglesia. Solo un comentario muy breve. La perspectiva de Wells es pensar e imaginar los teatros, las puestas en escena y especialmente la improvisación en los teatros. ¿Ya? Entonces, continuemos. Para entender la propuesta, sugiero primero aclarar qué significa improvisar. En ese sentido, en contraste con la idea de creación de la nada, en contraste con esto no significa improvisar, propongo que siguiendo a este teólogo, la improvisación, como en los teatros, es consecuencia de mucho entrenamiento. Es decir, la persona que improvisa, nos dice Wells, es una persona que ha sido entrenada para improvisar, ¿no? Ha tenido mucho ejercicio para eso, como son las personas que están en el teatro, ¿no? Las que estudian artes escénicas, por ejemplo, etcétera. Por ello, el buen improvisador no está inventando de la nada, sino más bien nace de un conocimiento, ojo, profundo y atento, tanto del contexto en el que se encuentra, ¿no? El improvisador debe estar muy atento en dónde está situado, como también en los personajes que lo rodean y que están implicados, ¿no? Entonces, calibra el contexto y calibra también los sujetos que están presentes. Por ello, la perspectiva ética en este paso supone un conocimiento profundo de la tradición, ¿sí? Pues profundamente tiene que conocer dónde está situado, pero al mismo tiempo un conocimiento del contexto de la escena y así podrá entender el dilema ético. Asimismo, es importante reconocer que para el autor no se trata de resolver dilemas imposibles, ¿no? Como a veces se piensa cuando se enseña ética, ¿no? Se pone un dilema muy difícil, ¿no? Sino más bien se trata de dilemas de la vida diaria, cotidiana, así como la liberación, la ética atraviesa la vida entera cotidianamente. Uno está optando una y otra vez, ¿no? Dicho ello, en materia ética, se propone entonces considerar tres actitudes desde la perspectiva del autor. Y creo que con este ejemplo, con esta distinción va a ayudar mucho a entender la improvisación. Primero, primer camino, la concepción de rechazo de los desafíos éticos del mundo. Primer camino que para el autor es negativo, este es un camino erróneo, ¿no? Aquí estarían quienes han rechazado cualquier tipo de, por ejemplo, inteligencia artificial. Quienes están en contra de la inteligencia artificial estarían cayendo en este camino, o en contra de los avances científicos. Ojo, ojo, o incluso en contra de los desafíos reales como el aborto. Quien hoy se posiciona en contra del aborto, rechazándolo, estaría teniendo un problema. O en contra de la eutanasia, en contra de la pena de muerte, en contra de la prostitución, etc., etc., etc. ¿Por qué es un problema? Porque es un rechazo automático. Y entonces el autor dice, aquí no hay ningún tipo de improvisación, aquí no hay ningún tipo de conexión con la realidad, acá hay principios de manual diciéndonos que rechazamos todas estas novedades y problemas de la sociedad. Segundo camino, que también para el autor es erróneo,
nos dice, esta perspectiva de la aceptación, esta mirada abraza cualquier transformación de la realidad y la integra sin mayor crítica. En ese sentido, miren ustedes el otro ejemplo. Una persona en esta concepción sería quien, por ejemplo, abraza, defiende, sin mayor crítica, una perspectiva decolonial o una perspectiva de género o la perspectiva de los derechos humanos o a favor de la democracia. ¿Por qué para el autor eso está mal? Porque es una comprensión acrítica de lo que aparentemente es bueno. Si en el primer caso hay un rechazo de lo que aparentemente es malo, automático, es problemático también ese rechazo, y también es problemático aceptar lo que aparentemente es bueno. Entonces, ¿cuál es el camino que nos dice el autor? Yo lo voy a sombrear aquí para que se entienda. Luego vamos a tener el ejemplo que creo que va a ayudar más inclusive, y es que frente a estos dos caminos, Wells propone la idea de sobreaceptar. Este es un concepto que él, digamos, está como proponiendo. Y esto supone que la ética que necesita la Iglesia debe abrir las puertas al mundo desde la profundidad de la tradición para responder ante ella creativamente, improvisando. Y de esa manera, estas demandas del mundo son especialmente, esto que sucede en el mundo son especialmente el dolor de quienes sufren injusticias. Entonces, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, pero la idea del autor entonces es que no podemos negar lo que sucede en el mundo automáticamente. Tampoco podemos abrazar o aceptar automáticamente lo que pasa en el mundo. De lo que hay que hacer es pasar por el juicio crítico esta relación entre lo que aparentemente es bueno y malo, y luego en esa crítica poner en el centro la profundidad de nuestra experiencia para responder creativamente ante esos desafíos. Responder creativamente, improvisando, digamos, en palabras del autor, sobre el aborto, sobre la pena de muerte, etc. Pero también responder creativamente ante los derechos humanos, ante las perspectivas de la democracia o la participación. Vayamos a ver el ejemplo para que quede claro. Y aquí termino. Sugiero ir a releer el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Un evangelio que todos ustedes seguramente lo habrán leído más de una vez. Lo leo rápidamente. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y toda la gente se acercaba a él, y se sentó y les enseñaba. Los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto lo decían para tentarlo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, voy a sombrear esto para que lo tengan en cuenta, pero Jesús se inclinó y escribía en el suelo con el dedo, ¿no? Frente a esa, Jesús se inclina y entonces empieza a hacer figuras en el suelo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que ustedes el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, otra vez se agachó, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer que continuaba en medio. Jesús se enderezó, ¿no? O sea, estaba en el suelo, se enderezó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, vete
y desde ahora no peques más. ¿Sí? Este relato todos ustedes lo conocen seguramente, pero quiero que noten la interpretación que viene desde estas dos perspectivas. Y con esto cierro. Aquí podemos apreciar algunos elementos que permiten entender la ética de la liberación, el disenso y la improvisación. En el primer caso, desde el disenso, hay una interrupción al poder hegemónico que se caracterizaba por el patriarcado, la violencia y la cultura, es decir, la ley que decía hay que apedrearla, ¿cierto? Ante ello, Jesús irrumpe en el relato para hablar de quien está excluido, la prostituta, generando un impacto de conflicto desde el insignificante. Primer paso, la perspectiva de Judith Gruber. Desde la propia experiencia, Jesús irrumpe, pero no irrumpe con su palabra, irrumpe desde el marginado, en este caso, desde la prostituta. En el segundo caso, Jesús no solo actúa performativamente, agachándose inesperadamente, ¿cierto? Siendo considerado maestro, ¿no? ¿Qué maestro se agacha y escribe en el suelo? Algo inesperado, está improvisando, rompiendo lo previsto. No solamente hace eso, ¿no? Actúa creativamente, ¿cierto? Sino que enfrenta el aceptar, podría ser apedrearla, ¿cierto? Si acepta lo que manda las leyes de la época, hay que apedrearla, pero tampoco rechaza, que sería, oye, suéltenla, nadie tire la piedra, que se vaya, ¿cierto? No hace ni aceptar ni rechazar. Frente a ello, lo que Jesús hace más bien es sobreaceptar, que es esta nueva categoría que yo les he compartido. Es decir, dice, cito, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De esa manera, irrumpiendo desde el insignificante en el disenso, genera una nueva ética. Pero no es una ética que se crea de la nada. Integra la ley de Moisés, pero con una interpretación más amplia en el contexto donde él mismo se encuentra. En esa línea, sugiero que seamos improvisadores de la liberación. Muy bien, termino aquí, José Luis. Entonces, espero que se haya entendido y los escucho y las escucho. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Entonces es el momento para poder solicitar aclaraciones o algún comentario a alguno de los puntos que ha señalado. Y el primero que tengo en la lista es Renzo. Adelante, Renzo. Gracias, buenas noches y pues buenísimo porque está muy ligado, creo, a lo que muchos en estas lecturas y en esta partida más contextualizada del texto, a lo que buscamos, por decir, en mi caso, yo que enseño con adolescentes, me parece una manera muy didáctica de hablarles sobre cómo practicar una ética liberadora o al estilo de Jesús, improvisando. Los adolescentes conocen mucho este lenguaje. De hecho, yo que trabajo en el cole, allí ellos llevan un curso de impro que tiene que ver con esto. Y sí, y no es nada fácil porque lo que bien dice, lo que tú compartes acá, Marco, de Samuel Wells, Ujú, ujú, de que todo parte de que aquella persona que improvisa está bien formada. Y es así. Lo más difícil en el teatro es el impro, porque el que se prepara para actuar en una obra ha ensayado, tiene un guión, sabe qué va a decir, tiene un mes, 2 meses de tiempo de ensayo, mientras que en la improvisación no es así. En la improvisación tú ya vienes con un background, con una formación, y en ese mismo momento, sin un guión, empiezas a mm. improvisar, como se dice. Entonces, pues te felicito y voy a tomar estos términos para aplicarlos. Bueno, tal vez por allí vendría una pregunta. La pregunta podría ser,
em, cómo eh, tratar de llevar esto en el aula, pero ya en nivel universitario. O sea, cómo aplicarlo, cómo decirlo, cómo enseñarlo, ¿sí? Cómo enseñarlo básicamente a nivel universitario o con personas adultas que a veces les cuesta comprender estos conceptos, ¿no? De tu experiencia como docente también. Gracias, Marco. Gracias a ti, Renzo. José Luis, tú dirás. No tengo otro pedido, o sea, podemos responder. Ah, perdón, sí, de Rocío, quizás, y de ahí continuamos. Ya. Adelante, Rocío. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Me ha encantado el tema de hoy y la verdad es que estoy pensando como en varias cosas, ¿no? O sea, una, voy a intentar como ser breve. Pienso en primer lugar en esto que dijiste en la primera parte de la perspectiva de los pobres, ¿no? Como poder empezar desde ahí. Y yo me puse a pensar en qué tan peligroso puede ser tener un enfoque pastoral desde la perspectiva o sea, empezando desde desde el contenido de fe, ¿sí? Qué tan peligroso puede ser. Y pensaba como en dos escenarios, ¿no? En el escenario de los agentes de pastoral que lo tienen todo muy clarito y bueno, y quieren evangelizar, pero evangelizar con cosas con criterios muy claros y por otro lado, en el escenario de los más vulnerables, que más que un factor de esperanza, a veces la fe puede ser un paliativo, una forma de resignación ante pues, las adversidades, los golpes, las estructuras que aplastan, y entonces puede no ser protagonista de un cambio, ¿no? De una transformación. Por un lado pensaba en eso y por otro lado también en estos dos componentes de la ética, ¿no? Del disenso y también de la improvisación, ¿no? Y pensaba en cómo podemos en estos tiempos, ¿no? Hacer un camino honesto para visibilizar en nuestras acciones y también en nuestras organizaciones, en nuestra pastoral, en donde estamos trabajando, en nuestra misión, ¿no? Visibilizar a los más vulnerables cuando por consenso ya están estigmatizados. Y pienso en concreto en los migrantes, en los hijos de extorsionadores, que los pobres no tienen la culpa de que Mm. sus padres sean lo que son, en los jóvenes metidos en drogadicción, ¿no? Pero a veces estas cosas como que se cuelan en los criterios, ¿no? Yo que trabajo en el campo educativo y que estoy en una zona que es súper violenta, ¿no? Entonces a veces cuando se va, por ejemplo, a recibir a estudiantes en el colegio, entonces hay gente que de antemano ya quiere prevenir, ¿no? Y dice, por si acaso esta familia, no, esto no conviene esto, no conviene lo otro. Es como mirar que por consenso haya, pues, que los lugares estén protegidos, que no haya gente de mal vivir, que no sé qué, ¿no? Pero siempre va a quedar gente al margen si tenemos criterios tan parcializados y que no miran, no miran a quienes están quedando excluidos y a quienes están quedando en los márgenes, ¿no? Y respecto a la improvisación, pensaba en un ejemplo, en algo que vi más bien en una zona más surandina, pues, por ejemplo, los matrimonios se dan después de muchos años de convivencia, pero eso es como algo ya cultural, ¿no? Cultural porque pues, la gente siente que primero hay que convivir, no con los criterios que tenemos en la ciudad, sino no es para conocerse, sino es convivir, formar parte de una comunidad, tener los hijos, sentar las bases de una familia, vivir la experiencia de la fe y al final consolidar ese matrimonio pues con la bendición de Dios, ¿no? Entonces como que hay una Mm. estructura cultural que luego pues se fusiona con la experiencia de la fe y que bueno, mucha gente critica y cuestiona eso, pero que en el contexto la gente lo vive de otra manera, ¿no? Y he visto pues a muchos misioneros en ese sentido improvisarnos, entender el contexto, entender la Mm. cultura, no satanizarla y no ir de frente con la doctrina para decir esto es pecado.
¿no? Entonces, bueno, pensaba un poco en ese ejemplo. Ujú. Gracias, Rocío. Marco, podemos responder esas dos intervenciones y también dar una reflexión al final, ¿no? Para ya cerrar la sesión también. Gracias. A ti, José Luisa, también gracias a Renzo y a Rocío. Eh, me hacía mucho sentido este primer comentario de Renzo, y además me ha gustado mucho que este trabajo lo esté pensando ya en términos prácticos, ¿no? Y que le haga sentido incluso a partir de la experiencia que él tiene, digamos, en particular, ¿no? Y eso me lleva a un primer comentario, y es que quizás estas novedosas perspectivas que hoy se están trabajando puedan tener mucho más asidero en este tipo de nivel de jóvenes que Renzo nos compartía, que al margen de que estén estudiando o tengan espacios para teatro, tienen un nivel de creatividad que quizás, como bien decía Rocío, gente que ya está imbricada en una forma de hacer siempre las cosas, le cueste más salir e improvisar en el fondo, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa, ¿no? Quizás para mirar en términos de incidencia, mirar quizás esas juventudes, ¿no? De colegios. Ahora, yo debo confesar que Renzo preguntaba por mi experiencia. Yo, en cuestiones de teología, eh, en la Universidad Católica, cuando estaba en Lima, yo enseñaba estudios generales letras. Y debo confesar que las personas que estudiaban o estudian estudios generales letras en la Católica son gente muy joven también, gente que quiere innovar, que quiere responder de manera creativa. Incluso recuerdo, no sé si eso responde algo a la pregunta, pero incluso recuerdo que tuve experiencias para preguntarle a los estudiantes cómo ellos si ellos fuesen profesores, cómo ellos evaluarían a sus estudiantes, ¿no? Y salían cosas muy interesantes, eh, y muy fuera de nuestra caja, ¿no? Y yo creo que es eso, creo que hay gente o personas de 18, 19, 20 años que son muy jóvenes. Creo que están en esas condiciones de posibilidad para construir estos espacios de improvisación que irrumpan justamente en la historia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de metodologías? Yo creo que las metodologías deberían salir justamente desde este recojo de su propia experiencia, de cómo ellos pensarían sus propios procesos de aprendizaje. No para decir que lo que digan hay que hacerlo, pero sí que sea el punto de partida para empezar a construir, ¿no? Y, y respecto a Rocío, pensaba en un comentario, pensaba en dos comentarios, ¿no? El primero es, yo creo que se corre riesgos porque creo que incluso Judith Gruber, esta teóloga austriaca, está pensando en los riesgos que supone eso. O sea, el disenso no es entrar, como decíamos, en tensión porque discutimos, sino el disenso se produce cuando justamente integras al excluido. Y ahí es donde se produce el disenso. Y para Gruber, esa forma de introducir el disenso es clave, pero también es riesgosa. Y yo ahí respondo como la imagen del trayecto de Jesús, ¿no? O sea, Jesús irrumpe y corre el riesgo fundamental que es perder la posibilidad para perder la vida. Entonces, yo creo que ahí habría que combinar lo riesgoso que supone irrumpir, pero junto con formas y métodos donde esa irrupción, digamos, no traiga consecuencias negativas para las personas inocentes. Por ejemplo, la idea de revictimización o la idea de que se la agarren con la persona excluida, ¿no? Peor aún, etcétera, etcétera. Entonces, riesgo existe y es parte de ese proceso, ¿no? Y lo otro, ¿cómo cambiar esta imagen de la tradición
personas que han bebido de la tradición y que están replicando formas más bien, vamos a decir, heteronormativas, ¿no? O sea, reglas que vienen de afuera hacia adentro, ¿no? Em, yo pensaría ahí en que los trabajos intergeneracionales son los caminos necesarios para la construcción de nuevas formas éticas en nuestras comunidades, ¿no? Em, no hay otra forma de poder entender los caminos si la experiencia de la otra persona te dice cuál es una posibilidad. Entonces, no basta con decirnos las cosas, no basta con una clase o con una pedagogía, sino de lo que se trata es de conectar experiencias de vida. Entonces, si la experiencia de los jóvenes eh, eh, puede enseñar algo, es cuando los trabajos intergeneracionales puedan convivir ese tipo de experiencias. Es cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo una persona tan tradicional puede asumir espacios de improvisación? Bueno, viendo formas de improvisación en la propia experiencia, en su propia sensibilidad, ¿no? Entonces yo pensaría en una estrategia como esa en términos concretos. Y lo último que decía José Luis, ¿no? Un poco, un último comentario. eh, Me parece que este camino de recontextualizar la teología moral, vean ustedes, yo cuando miraba, o sea, hay cosas muy interesantes en la doctrina social de la Iglesia, o en la enseñanza social de la Iglesia. Yo creo que es muy importante, muy interesante. Y también es muy interesante incluso ver cómo los manuales de ética han ido evolucionando, etcétera. O ir a mirar la catequesis, ¿no? ¿Dónde están esos libros de catequesis, etcétera? O sea, me parecen muy interesantes, muy importantes. Pero, pero creo que en el siglo XXI y nuestra iglesia y los trabajos teológicos hoy están apostando más bien por, primero, una entrada de la experiencia para poder poner imágenes novedosas y plurales. Y lo segundo, entender que estas nuevas sociedades contemporáneas también han producido otras formas de exclusión que en el siglo XX no existían. En el siglo XX, las formas de exclusión normalmente eran materiales, ¿no? Económicas, o incluso también dentro del racismo, pero eran muy explícitas, ¿no? O estructurales. Ahora, vean ustedes, por eso me parecía interesante poner a Judith Gruber. Ahora lo que está sucediendo con más claridad es que a nombre del bien común hacemos daño a los demás o excluimos a los demás. Y por eso es importante poner en el centro justamente esas personas que han sido vulneradas para generar disensos y luego nuevamente generar espacios de improvisación que supone entrenamiento, volver a la tradición y crear espacios éticos para todos. Eso diría José Luis. Muchísimas gracias, Marco. Creo que nos invitan, ¿no? A mirar todo esto desde nuestro contexto, desde nuestros espacios, ¿no? Y entender que no hablamos de una moral, ¿no? Solo en abstracto, ¿no? Sino en constante, digamos, desafío presente, ¿no? En las situaciones en las que nos toca vivir. Entonces, agradecemos a cada uno su participación. Bueno, he tomado lista en el sentido de que he apuntado los nombres de quienes han participado en la sesión, entonces no hay ninguna preocupación por ese aspecto.